Y en este punto, cuando son las 5:20 de la tarde, vamos con nuestro Jordi Sarrión, como cada martes. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, como siempre, un placer estar con vosotros y con muchísimas cosas que analizar hoy. Últimamente todas las semanas están muy moviditas. Es que el mundo está que no para absolutamente y no tiene pinta de parar. Hoy queríamos hablar contigo, Jordi, del vicepresidente de Estados Unidos en Múnich, que ha dejado varias perlas para analizar. Y todo esto con las elecciones alemanas a la vuelta de la esquina, y Donald Trump y los suyos queriendo influir, condicionar, hacer algo para que el rumbo de Europa también vaya por donde ellos quieren. Totalmente, nos encontramos en un escenario, bueno, para las personas que no lo sepan, el otro día fue la conferencia sobre seguridad en Múnich, ¿no? Y participó J.D. Vance, el vicepresidente de Donald Trump. Representa un poco a ese núcleo duro e ideológico del trumpismo, ¿no? Y justamente hizo un discurso en ese sentido. Él acusó a los gobernantes europeos de estar abandonando esa esencia, digamos, católica de la Unión Europea, y también les acusó de estar abriendo masivamente las fronteras y de estar promoviendo un modelo migratorio poco más que lo pintó como la desaparición prácticamente de la civilización europea, ¿no? Y bueno, la cosa, ¿no? Lo que creo que le puede interesar a todas las personas que nos están viendo es el hecho de cómo él, de cómo J.D. Vance y de cómo la administración Trump intentan influir en los diferentes países a través del crecimiento de todos estos grupos. Y es que el propio Vance y muchas voces trumpistas, también Elon Musk, han insistido mucho en lo importante que es que los alemanes voten a Alternativa por Alemania. Y bueno, se trata un poco de reforzar esta internacional. Lo vimos en el grupo de patriotas de Vox, en el que no está Alternativa por Alemania, pero en el que sí hay otros miembros que siguen siendo aliados y que comparten bastantes puntos estratégicos con estas personas y con estos grupos. Y claro, este intento de desestabilizar la Unión Europea en un momento en el que la Unión Europea creo que es más importante que nunca, y en el que creo que es más importante que nunca y necesitamos el multilateralismo, ¿no? En un momento en el que parece ser que empezamos una, no sé si guerra fría, pero sí un despunte por parte tanto de China como de los Estados Unidos con esta nueva batalla. Veíamos en la Guerra Fría, no veíamos aquella batalla espacial, y ahora vemos una nueva batalla que es tecnológica y en la que creo que estos dos países, estas dos potencias, son los actores que más están destacando. Claro, Jordi, pero aquí hay palabras clave que son las que priman y las que están privando, digamos, todo el debate público y político: militarismo, populismo, anti-inmigración. Lo que prima ahora es la seguridad, fortalecer la seguridad y el debate sobre la defensa europea. ¿Hasta qué punto esto puede condicionar ese debate del aumento del gasto en defensa de la Unión Europea? Bueno, es un debate que llevamos un tiempo teniendo, así como también es un debate que llevamos un tiempo teniendo el hecho de si crear una defensa común europea, si no, si tenemos que realizar inversiones. Se han dado pasos adelante, pero nunca se ha acabado de materializar esto, ¿no? Y es un poco el principal hándicap, y creo que una de las cuestiones que más gasolina da a estos grupos de derecha alternativa o de ultraderecha es justamente esa, ¿no? Que ellos pueden proponer modelos alternativos y están en contra de esa excesiva burocracia, de lo lenta que va la Unión Europea para muchas cosas a la hora de arrancar ciertas medidas. Y creo que uno de los principales retos, uno de los principales desafíos que tiene la Unión Europea es decidir qué es lo que quiere hacer. Si quiere consolidarse dentro de la alianza de la OTAN, o si quiere consolidarse dentro de la OTAN, pero con un papel propio y con una posición propia, y marcar un poquito esta diferencia con Estados Unidos, en línea con lo que dice un poco, por ejemplo, Macron. O si por el contrario quieren directamente apostar, que no parece la probabilidad más cercana ahora mismo, solo por esta defensa común europea y salir de la OTAN, que parece ahora mismo que sería un escenario bastante complicado también por los conflictos con los que nos encontramos. Y bueno, yo creo que aquí el debate está servido. Sabemos la posición de Francia. España, no tengo muy clara cuál es la posición de España en este sentido, porque creo que es un poquito contradictoria, y creo que al final están dando gasolina también a J.D. Vance, a Donald Trump y a todos estos y a todas estas figuras políticas, en el momento en que están siendo muy lentos a la hora de tomar decisiones y muy lentos a la hora de reaccionar. Y justamente esta crítica de la excesiva burocratización de la Unión Europea, pues le están dando gasolina a todos estos actores. Habrá que estar muy atentos al desenlace, digamos, de esto, pero tiene pinta de que no va a haber grandes cambios muy significativos, y que en todo caso sí se puede aprobar una política de defensa europea,
pero en todo caso yo creo que será compatible con la estancia dentro de la OTAN. Y bueno, nos encontramos con el aumento del gasto público. Creo que si queremos seguir estando en la OTAN, nos va a tocar aumentar el gasto público, o sea, mediante esta mutualización de la que estabais hablando antes, o sea, mediante otras vías que habrá que explorar. Pero desde luego parece que todo apunta a que vamos a tener que subir este gasto público en un momento en el que es más necesario que nunca apostar por la seguridad. Luego ya habrá otros debates como qué tipo de seguridad, si queremos apostar por ciberseguridad y ciberdefensa o si queremos primar la existencia de ejércitos comunes europeos, pero bueno, parece que apunta por ahí. Eso parece inevitable y antes de terminar, Jordi, me gustaría hablar contigo de un par de temas. Las elecciones en Alemania de este fin de semana, todo el foco está puesto en Alemania y la posible victoria de Alternativa por Alemania, el partido de la derecha dura en Alemania, y el cordón sanitario que en principio se habría establecido, pero que Donald Trump o los allegados a Donald Trump, ya lo hemos hablado otros días, pues están queriendo romper, favoreciendo precisamente la victoria de Alternativa por Alemania, que esto sería una convulsión dentro del seno de la Unión Europea. Totalmente. Parece ser que Alternativa para Alemania en la última semana y media, 2 semanas, desde que no hablamos del tema, se ha estancado en el 20-21% y que no va a subir de ahí. Por lo tanto, salvo sorpresa mayúscula en estas elecciones, parece ser que han logrado contener el sistema político alemán. A la hora, es un sistema muy eficaz a la hora de contener, por un lado y por el otro, a este tipo de grupos más radicales, ¿no? Y ha demostrado de nuevo su capacidad de contención. Vemos a un partido de Angela Merkel, a esa CDU unida con la CSU de Baviera, bastante fuerte, en torno al 27%. Y luego vemos que los socialistas bueno, los tres pilares, digamos, que constituyeron la coalición de gobierno, la coalición semáforo, cada cual le va peor que el anterior, porque los liberales desaparecerían del Parlamento. Hay una barrera del 5% en Alemania, para quien no lo sepa, y después nos encontramos con un empate aproximadamente en torno al 17-20%, 16-20%, mejor dicho, entre los verdes y, por otro lado, también los socialdemócratas. Y una cosa que me está llamando poderosamente la atención, ahora justamente estaba preparando un vídeo sobre el tema, es que ha resucitado el partido de la izquierda de Alemania, lo que sería un equivalente a Podemos Izquierda Unida en Alemania. Y bueno, lo han dado todo a una estrategia muy clara de contención y una estrategia muy clara a través de su TikTok. Y bueno, parece ser que la izquierda ahora mismo está despuntando en las encuestas nuevamente, un partido que parecía prácticamente muerto. Hay encuestas que le dan incluso el 9%. Y bueno, se esperaba que bueno, para que no lo sepa muy, muy brevemente, la izquierda en Alemania era un partido ciertamente importante que derivaba un poquito también de la antigua Alemania oriental, de la antigua Alemania del Este, con esa influencia socialista, pero era un partido que se ha ido deshinchando, se ha ido desinflando a lo largo de los últimos años. Y bueno, sufrió una escisión del ala más, digamos, xenófoba o que tenía más crítica, por así decirlo, con la inmigración. Y ahora nos hemos encontrado con la sorpresa de que este partido, a través de una estrategia para llegar a los jóvenes en TikTok y también a las mujeres, recordemos que sigue existiendo esa brecha hombre-mujer entre los partidos de ultraderecha, la mayoría de sus votantes, más del 60%, en casi todos los casos son hombres, y nos estamos encontrando con que podría dar la sorpresa y situarse con un 9%. Y mucha gente se preguntará qué implica esto, qué tiene que ver, pues que claro, que estos diputados no van a entrar tampoco a formar parte, por supuesto, de un gobierno de la CDU, de un gobierno democristiano, y que esto podría hasta cierto punto complicar un poquito la gobernabilidad, ¿no? De momento las encuestas y también lo que han dicho los líderes, que todos han coincidido en señalar un poco el endurecimiento de las políticas migratorias, parece ser que lo más probable es una coalición, una gran coalición, esa gran coalición de la que se hablaba hace unos años en España, justamente entre los socialdemócratas y los democristianos, entre el centro izquierda y el centro derecha, parece ser la que se impondrá. Aunque bueno, no habría que descartar que los verdes pudieran entrar en una posible alianza. Los verdes también bastante críticos y bastante militaristas en este aspecto, que ahora en este momento bélico pues no parece que vayan a poner demasiadas resistencias para que se continúe con los planes militares que existen ahora mismo y de defensa en la OTAN.
Muy interesante todo lo que pueda ocurrir en Alemania, también porque luego esto tiene una repercusión, una influencia en el resto de países de la Unión Europea, y las cosas que se hacen políticamente en Alemania luego también repercuten en otros países de la Unión Europea, por ejemplo eso de la gran coalición que hacías tú referencia antes. Jordi, por último, y brevemente, lo de Milei y el asunto de la criptomoneda. Vamos a ver en qué consiste este asunto para nuestra audiencia que no se haya enterado, cuál es el problema y lo que le puede ocurrir a Milei. ¿Qué es lo que ha pasado con las criptomonedas? Bueno, muy brevemente, lo voy a explicar en dos tweets. Primero, Milei puso un tuit en el que instaba a las personas a participar, digamos, en un emprendimiento en el que se promocionaba una criptomoneda llamada Libra, que sus siglas coincidían un poco con la Libertad Avanza, y estaba impulsada por personas que se declaran a sí mismas asesores de Javier Milei. ¿Qué pasa? Que Milei apoyó este emprendimiento públicamente, más de 70.000 personas, según las cifras actualizadas, se han arruinado, lo han perdido todo. Hay muchísimas familias dentro de Argentina y de fuera de Argentina que están bastante enfadadas, están bastante indignadas con lo que ha pasado. Lo que ha hecho Milei rápidamente ha sido recoger cable, borrar el tuit y dar explicaciones diciendo que él no pidió directamente a la gente que participase en este emprendimiento y diciendo directamente que él no tenía que ver, ¿no? Desvinculándose un poco, pero los propios dueños de esta criptomoneda sí se vinculan a Milei y afirman que el presidente firmó y les dejó por escrito que iba a colaborar durante todo el proceso, pese a que luego se retiró. Y bueno, otro factor que agrava todo esto es que puede ser que la criptomoneda cayó estrepitosamente, para quien no lo sepa, y básicamente esto se llama rug pull, que es un tipo de estafa con las criptomonedas que consiste básicamente en conseguir un montón de inversores y después unas poquitas manos que concentran la mayor parte de la inversión venden muy rápidamente todo esto, se desinfla y entonces él pierde un montón de valor y pierden claramente su dinero. Entonces, ahora mismo, en resumen, Milei está acusado tanto por diputados como por muchos particulares que se sienten estafados y lo que tendrá que dirimir, supongo, en sede judicial en un futuro es hasta qué punto él estuvo envuelto o hasta qué punto él pidió. Él dice que no a través de su tuit. Claro, estamos aquí ya en interpretaciones de tuits, como bastantes casos célebres que hemos visto en España. Habrá que dirimir hasta qué punto él tuvo vinculación directa con la promoción de esta criptomoneda o no. Y claro, al final lo pueden incluso inhabilitar justamente por utilizar su plataforma y su poder y su situación de privilegio en este caso para impulsar un producto financiero que al final ha supuesto una estafa y ha arruinado a muchas personas. Y claro, esto, ya por acabar, por concluir, ha supuesto una grave crisis dentro del partido, del espacio de la Libertad Avanza de Javier Milei, que era un movimiento que prácticamente se mantenía en unos porcentajes de aprobación y en unos porcentajes de popularidad bastante altos. Habrá que ver cómo les afecta esto en un corto o medio plazo, pero en el corto plazo parece que ha sido bastante letal. Vamos a la declaración de Milei brevemente, vamos a ver lo que ha dicho Milei sobre este asunto de las criptomonedas. Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, echando balones fuera, pero vamos. Ahí está exactamente, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrarnos, Javier, el debate y lo que tendrá que dirimir, supongo, que un juez en sede judicial. Hasta qué punto Milei participó y promovió esta inversión en criptomonedas. Muy bien, Jordi Sarrión, pues nada, a ver si vienes por Madrid un día de estos y te preparamos un desayuno con diamantes, pero con diamantes, de verdad. Por supuesto, seguro que estoy muy prontito por allí. Muy bien, Jordi, hasta otra, hasta la próxima. Hasta la próxima.